Este es el último video sobre el latín y vamos a hablar de la sintaxis. En concreto vamos a hablar de clases de palabras y del orden de las palabras dentro de la oración. Clases de palabras. Artículos. En latín no había artículos, eso lo hemos visto ya en los ejemplos cuando estábamos hablando del caso. Vemos una frase como puella rosam videt. En realidad estamos viendo solo la palabra niña rosa ve. No hay artículos, se entendía puella como la niña, ve la rosa. Demostrativos. Los demostrativos son palabras como este, ese, aquel, esta, esa, aquella. En latín había el demostrativo para este, esta, que era iste, ista. Por ejemplo, ista puella fortis est, ¿no? Esta niña es fuerte. Y también había demostrativos para aquel, aquella, como ile, ila. Ile poeta formosus est. Aquel poeta es hermoso. Y preposiciones. Las preposiciones son a, de, en, con. En latín no había preposiciones, en español sí, obviamente. ¿Por qué? Pues porque con los casos ya no necesitábamos preposiciones. Las preposiciones lo que hacen es conectar las palabras entre sí. El caso ya hacía eso. Por ejemplo, en esta frase, Regina, sujeto, Rosam, objeto directo, puellae, el dativo, dat. La reina da la rosa a la niña. Entonces, puellae, que es el dativo, expresa el objeto indirecto, ya incluye la idea de la preposición a. No hacía falta preposiciones. Eso quiere decir que vamos a tener que ver cómo en español, o antes del español, pero en la evolución desde el latín hasta el español, cuándo aparecieron las preposiciones y por qué. Otra clase de palabras, los pronombres, como yo, tú, él, nosotros. Teníamos un pronombre de primera persona, ego, que significaba yo. Es fácil hacer esa conexión, ¿verdad? Porque cuando hablamos del ego es del yo, ¿no? Una persona que piensa mucho en sí misma. Pero en latín, ego significaba simplemente yo. Después estaba el pronombre tú, que significa tú. Nos, que significaba nosotros, no es el pronombre nos, sino nosotros. Y el pronombre vos, que es como vosotros o ustedes. Atención, aquí vos no significaba lo mismo que hoy en día vos, que es la segunda persona singular, como tú, que se usa en muchos lugares en los que se habla español. Vos en latín significaba vosotros, en esa idea de ustedes, la segunda persona del plural. Veamos unos ejemplos de estos pronombres. Ego fortis sum. Yo soy fuerte. O tú puellam vides. Tú ves a la niña. Nos rosam videmos. Nosotros vemos la rosa. ¿Qué pasa con él y ella? No existía un pronombre específico para él y uno para ella. Lo que se hacía cuando se quería hablar de otra persona es que se usaba ile y ila, que son los demostrativos, aquel y aquella. Por lo tanto, ile significaba dos cosas, significaba aquel y significaba él. Entonces, por ejemplo, en esta frase, ile poeta puellam amat. Ile poeta, aquel poeta, puellam a la niña, ama a la niña. Entonces, ile poeta, aquí ile es el demostrativo aquel. Pero en una frase como ile puellam amat, aquel ama a la niña. Si nosotros ahora habláramos así, aquel ama a la niña, suena mal, suena como vulgar o que no nos cae bien. En latín no tenía ese sentido. Aquel ama a la niña, ile puellam amat, era simplemente la única forma que había para referirse a alguien más. Veamos ahora el orden de las palabras dentro de la oración. El orden era más libre y ustedes ya han visto algún ejemplo.
Por ejemplo, aquí tenemos puella reginam amat, la niña ama al poeta, en donde el pronombre, perdón, el sujeto, puella, el nominativo, está primero, ¿no? La niña ama al poeta. Pero ya vimos que si cambiamos el orden y ponemos primero reginam, reginam, puella, amat, el significado no cambia, porque aquí lo que tenemos es que puella es el nominativo, es el sujeto. La niña es la que hace algo, es el sujeto. Y reginam es el objeto directo, es lo que se ama, lo que la niña ama, es el objeto directo. Por lo tanto, se podía cambiar el orden y el significado no cambiaba. Entonces, eso, los casos lo que hacían era permitían el orden, que hubiera un orden más libre en la sintaxis. Lo que sí había era tendencias y el verbo solía ir al final. Podía estar en otras partes de la oración, pero el orden normal era que el verbo estuviera al final. Y ya lo hemos visto en muchos ejemplos, lo vemos aquí, puella reginam amat, el verbo al final. Veamos ahora algunas preguntas solo para recapitular. No voy a dar las respuestas, pero ustedes deberían ser capaces de responder a estas preguntas y si no, siempre pueden revisar el video. Una pregunta, ¿había nombres o sustantivos en latín? ¿Había verbos? ¿Había artículos como el, la, los, las? ¿Había demostrativos como este, esta, aquel? ¿Había pronombres como yo, tú? Y esta pregunta, ¿qué dos significados tenía la palabra ile y la palabra ila? Y por último, ¿había preposiciones? Preposiciones como a, de y por qué.